Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy en este vídeo vamos a tratar el tema de la traducción literaria y de su tratamiento legal y fiscal. Antes de empezar, tengo que aclarar que este vídeo, esta serie de explicaciones, este breve seminario, va a ir destinado a profesionales del sector lingüístico, como traductores, intérpretes, correctores e incluso editores de textos. Vamos a hablar, repito, específicamente de la traducción literaria. También tengo que especificar que este vídeo se sube en España, yo soy español, y hace referencia a toda la legislación española. Antes de proseguir, me voy a presentar. Mi nombre es Juan Antonio García Acoder, soy gestor de empresas y autónomo. A mis clientes, pues además de llevar la gestión de la contabilidad, del asesoramiento, también realizo pues la presentación de los diferentes impuestos en las diferentes administraciones públicas. Tengo más de 10 años de experiencia, estudié en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla y desde el 2014 también colaboro como professional trainer en plataformas online y con diferentes asociaciones que requieren mi servicio. Así que una vez hecha esta breve presentación, vamos a pasar a lo que sería propiamente el seminario. Con este pequeño seminario, con este pequeño vídeo, lo que quiero hacer llegar a vosotros los profesionales es cómo gestionar de manera correcta este tipo de proyectos. Vuelvo a repetir que esto está destinado a profesionales del sector lingüístico, por lo tanto, normalmente tendréis trabajo de diferentes temas técnicos, temas médicos, y en el momento en el que os llegan traducciones literarias, pues la gestión suele ser diferente a la de otros proyectos, así como las obligaciones fiscales que acarrean. Vamos a ver, como he dicho, esas obligaciones fiscales. Vamos a ver, muy importante, cómo gestionar los contratos con el editor. En este caso nos vamos a regir por la Ley de Protección Intelectual que está vigente ahora mismo en España. Y luego vamos a resolver dudas en el caso de que tengáis algún problema o alguna duda o alguna consulta. Yo os voy a dejar mi contacto y podéis escribirme o podéis decidir escribirme aquí en los comentarios abajo de este vídeo. Vamos a ver un requisito, es muy importante porque a lo mejor alguien realiza una serie de actividades no cumpliendo esta serie de normas. En primer lugar, tenemos que estar dado de alta en la agencia tributaria, en la seguridad social y todo esto para emitir factura. ¿Por qué? Porque al trabajar con una editorial, normalmente esa editorial, para ella la contratación de nuestros servicios supone un gasto y querrá deducirse ese gasto. En el caso de que a lo mejor sea un particular que ha escrito un libro y quiere traducirlo y no haya ninguna relación de carácter profesional, pues entonces a lo mejor, bueno, cabe la posibilidad de que efectivamente ese tipo de trabajo no se facture. Pero como tal, nosotros tenemos la obligación, ya sea un particular o sea una empresa. En el caso de que de que al final firmemos un contrato con una editorial, cabe la posibilidad de que la propia editorial nos diga, no, no te preocupes que yo emito tu factura. Ellos, para, digamos, gestionarlo de una manera más ágil, para que su administración sea más ágil, pues ellos emiten nuestra factura. En ese caso tendremos que tener en cuenta nosotros como profesionales que esa factura tiene que tener el número correlativo a nuestra factura, no al que ellos indican. Simplemente con ese dato el formato puede ser diferente, mientras que continúe la enumeración que nosotros tenemos con nuestras facturas emitidas. La aplicación de los impuestos. Vamos a hablar más detenidamente con el tema de IVA, pero con el tema del IRPF. Vuelvo a repetir que aquí estamos hablando de legislación española, por lo tanto es la firma de un contrato, la contratación de una prestación de servicio con editoriales o con empresas con domicilio fiscal en España. Por consiguiente,
nuestras facturas, al ser nosotros profesionales, siempre va a incluir el IRPF. En este caso, y a la fecha de hoy que se publica este vídeo, es el 15%, excepto para aquellos profesionales que llevan menos de 3 años como autónomos, en cuyo caso podrán aplicar, en el caso de que lo deseen, el 7%. Vamos a ver efectivamente el tema del IVA. En muchos casos, todo el mundo que se encuentra en este tipo de situación siempre dicen las traducciones literarias no tienen IVA. Bueno, pues no ese es el caso, hay que explicarlo bien y creo que es fundamental que tengamos las bases arraigadas para poder entender el porqué de esa afirmación, ya que, adelanto, esa afirmación no es correcta. Tenemos que tener en cuenta que todos los servicios de traducción están sujetos a IVA. Por lo tanto, por regla general y en caso de dudas, siempre aplicamos el IVA. En la ley, del impuesto sobre el valor añadido, en su artículo 11, establece que estas prestaciones de servicio deben ir están sujetas a IVA, ya sea por temas de derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en principio, y siempre que haya duda, la traducción literaria va sujeta a IVA. Pero, efectivamente, en la ley de IVA, inicialmente especifica cuáles son las actividades y los servicios que están sujetos a IVA, pero en su artículo 20 detalla las exenciones de este impuesto. Y en este caso podemos encontrar que todas aquellas, aquellos servicios profesionales en los que haya derechos de autor, escritores, colaboradores, literarios, traductores y adaptadores, en este caso efectivamente no se aplicará el IVA. Pero tenemos que dejar claro que efectivamente están sujetos a IVA, pero exentos. Por lo tanto, la afirmación de las traducciones literarias no llevan IVA no es correcta. Sí lleva IVA, pero está exento. Vuelvo a repetir, siempre que esa traducción literaria, que esa traducción se refiera a textos con derechos de autor, en cuyo caso nosotros, si es un cliente particular, una empresa, o en el caso de que sea una editorial o un editor, debemos solicitarle a esa persona el certificado de que efectivamente esa obra o ese texto que nosotros vamos a traducir tiene derechos de autor. Luego, efectivamente, nos damos cuenta de que efectivamente es un trabajo que está sujeto a IVA, pero que está exento. Por lo tanto, yo en mi factura no voy a poner IVA, solamente pondré el IRPF. Pero el hecho de que esa factura no lleve IVA, o en el caso de que hay muchos traductores que están especializados en textos literarios, por lo tanto, todas sus facturas serán sin IVA, eso no exime de la obligación de llevar las diferentes gestiones que provoca el desarrollo de una actividad económica que está, repito, sujeta a IVA. Son exentas los casos en concreto y en particular, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que emitir factura, tendremos que presentar los modelos trimestrales, tendremos que presentar los resúmenes anuales, en el caso de que pues, sea una operación intracomunitaria, o en el caso de que efectivamente, pues bueno, es normal si es una traducción de un texto, de un libro, pues extenso, seguramente supere los 3.000 euros, por lo tanto tendremos que presentar el modelo 347. Importante incluir estas facturas que están exentas de IVA en el libro de registro de facturas emitidas. Por lo tanto, el hecho de que sea un tipo de traducción especial, porque efectivamente no está exenta de IVA por el hecho que hemos comentado anteriormente, tenemos la obligación de seguir con los procedimientos normales, vuelvo a repetir, ya que los servicios de traducción, interpretación, corrección están sujetas a IVA. Una vez aclarado todo lo que sería el tema fiscal, vamos a proceder al tema de los contratos con la editorial.
Esto lo que queremos aquí es dar, digamos, una idea general. En muchos casos, los profesionales, los traductores, cuando se enfrentan a este tipo de traducciones por primera vez, se encuentran con una serie de circunstancias o de hechos que no comprenden, que no entienden o quizás al verlo por primera vez no se den cuenta. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de proyectos, lo ideal es tener claro cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones y cómo debemos hacerlo de una manera correcta. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que el artículo 60 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que en el caso de que efectivamente haya un servicio de traducción, debe de haber un contrato. En la ley establece que el autor, normalmente siempre habla del autor, pero nosotros estamos especificando en el caso del traductor, pero tenemos que tener en cuenta que la ley establece que en el momento que haya una traducción de un texto, el traductor se convierte en autor porque realmente lo que está generando es un nuevo texto, ¿de acuerdo? Todos sabemos, bueno, vosotros sabéis, ya que sois traductores, que realmente una traducción literal de un texto no tiene significado en una segunda lengua. Puede ser que sí o puede ser que no, pero normalmente el traductor tiene que cambiar pues algunas maneras, algunas frases, algunos artículos para poder continuar con, digamos, el contexto o la manera o la forma de ese texto original. Porque al ser una traducción literal, perdón, para eso utilizamos Google Translator y nos damos cuenta de que no sirven ese tipo de traducciones. Por lo tanto, nosotros al tener que modificar el texto original para darle sentido al texto de destino, en ese caso se convierte en una obra nueva. Entonces, en la ley de propiedad intelectual, lo que nos dice es que nosotros somos autores. Por lo tanto, siempre vamos, aunque hablemos de autores, pero me refiero a traductores. Vuelvo a repetir, debe de haber un contrato. ¿Por qué digo que debe de haber un contrato firmado y escrito? Porque normalmente, actualmente, muchos de los encargos que se realizan de este tipo se hacen a través de email. Pues bueno, la editorial encuentra un traductor, le envía, mira, tengo este proyecto, es un libro de tantas páginas, vamos a pagar tanto dinero, ¿aceptas el trabajo para este periodo? Y el traductor contesta sí. Bueno, en la legislación española eso ya se considera un contrato, ¿vale? Digamos que podría tener validez legal. Pero en el momento en el que ese texto que nosotros vamos a traducir tiene derechos de autor, ya se empieza a regir por la ley, vuelvo a repetir, de propiedad intelectual, ¿vale? Por lo tanto, en ese momento debemos guiarnos por esta ley. Entonces, lo mejor es, digamos, firmar ese contrato. En el caso de que la otra parte no quiera firmar un contrato escrito, en ese caso nosotros podemos solicitarlo de manera reiterada, que en ese caso, pues bueno, mira, sí lo hemos acordado vía email, pero yo quiero un contrato firmado. ¿Por qué? Porque normalmente, ya sabemos lo normal en las traducciones literarias, que es si efectivamente un texto tiene éxito y se hacen diferentes ediciones, debemos cobrar una serie de derechos, ¿no? De derechos de autor, ¿vale? Por esa traducción. Entonces, si eso no está todo legislado mediante un contrato, puede haber problemas, ¿vale? Entonces, en el momento que esa persona nos diga que no va a firmar ese contrato, aún nosotros, habiendo intentado solicitar esa firma del contrato de manera reiterada y obteniendo un no, en ese caso todo lo anterior queda anulado. O sea, nosotros si queremos podemos anular todas las negociaciones anteriores, aunque yo haya confirmado la traducción de ese texto en un email que mi cliente tenga, que diga, no, es que tú aceptaste este trabajo. Vuelvo a repetir, en el momento que pasa a ser un texto literario, es obligatorio un contrato, por consiguiente, todo lo anterior se considera nulo. En el caso de que tengamos algún tipo de problema, pues os aconsejaría acudir a algún asesor legal para que, pues bueno, en el caso de que lo estime oportuno, seguir con los procedimientos legales oportunos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros recibimos un contrato de un editor o de un editorial para la traducción de un texto literario?
Tenemos que tener en cuenta que efectivamente nosotros al aceptar ese contrato vamos a pasar la exclusividad del autor nuestra de esa traducción, la vamos a pasar al editor, ¿vale? Y el editor va a hacer, bueno, pues con ella lo que estime oportuno siempre y cuando esté establecido en el contrato, ¿vale? Pero nosotros cedemos los derechos del texto que nosotros vamos a traducir. Tiene que tener el ámbito territorial, o sea, dónde se va a publicar ese texto. Tiene que incluir el número máximo y mínimo de ejemplares que se van a publicar de ese texto. También se explicará la distribución, ¿vale? ¿Qué tipo de distribución va a tener ese tipo de libro? Y vamos a tener en cuenta también la remuneración del autor, del traductor en este caso, ¿vale? Tiene que venir estipulada. También el plazo de la puesta en circulación de los ejemplares. En el caso de que nosotros hayamos entregado una traducción a nuestro editor y no haya publicado en un periodo de 2 años esa traducción, nosotros con ese texto podemos publicarlo, o sea, podríamos llevarlo a otra editorial para que lo publicara, porque en ese caso ya se ha perdido el derecho de publicar ese texto. Y por último, el plazo, efectivamente, en el cual el traductor tendrá que entregar ese proyecto, ¿vale? Otro dato importante es el porcentaje de los derechos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta de que existen varias maneras de hacer varias maneras de hacer el pago, por decirlo así, tanto de los derechos como de la manera de recibir el dinero. Existe el pago único, el porcentaje de ventas y ambos. O sea, se puede incluir en un contrato, se pueden incluir ambos. Pero la ley establece que en el caso de que un editor tenga la intención de hacer una traducción, ¿vale? Y ese texto solamente se vaya a publicar un número determinado, ¿vale? Un número determinado, que no haya varias ediciones, sino voy a publicar 50.000 ejemplares. En cuyo caso, en vez de pagar al traductor por derechos de venta, se puede establecer un pago único. Pero lo normal, por regla general, es que efectivamente se estipulen en el contrato una serie de ediciones, si efectivamente el libro tiene éxito, por lo tanto, se puede decir, oye, en la primera edición te voy a pagar una cantidad fija y luego a partir de la segunda edición un porcentaje de las ventas. O también se puede establecer directamente, no se establecen ediciones, te vamos a pagar simplemente por lo que se venda. Si se venden 50.000 ejemplares, te pago tu porcentaje en función de esos ejemplares, o si se venden 200.000, te pago en función de 200.000. Pueden ser variables, pero repito, siempre tienen que estar, digamos, estipulado en el contrato. Y vuelvo a repetir, en el caso de que la editorial solamente quiera hacer una edición, efectivamente se puede poner que solamente se haga un pago. Tenemos que tener en cuenta que la liquidación de los derechos que se obtiene a la hora de hacer una traducción de un texto normalmente se pagan al año, ¿vale? Una vez transcurrido un año, se ve el número de ventas que se ha tenido y en un plazo de 3 meses la editorial te pagaría esa cantidad, ¿vale? En el caso de que no la recibiéramos, bueno, pues tendríamos que comunicar de manera fehaciente a través de un burofax o de la presencia de un notario la reclamación de esas cantidades, y en el caso de que no obtengamos respuesta o no obtengamos una respuesta positiva para nosotros, pues deberemos tomar medidas legales para reclamar esa cantidad que a nosotros nos pertenece por derecho. Y por último, vamos a ver una serie de casos extremos. No se suele dar, digamos, la mayoría de las editoriales son serias. Entonces, pues es extraño que nos encontremos este tipo de situaciones, pero se puede dar. En primer lugar, que encontremos, por ejemplo, digamos, una copia o una edición de la cual no hemos sido informados. Nosotros hemos firmado un contrato con la editorial
que nos dice que vamos a traducir ese libro y que se van a publicar pues 3 ediciones, que como máximo se van a publicar 3 ediciones. Bueno, resulta que el libro ha tenido éxito y está ya por la 5ª edición. Y claro, la 4ª y la 5ª edición no me la ha pagado, o sea, ha dejado de pagarme a partir de la 3ª edición. Y yo al verlo en las tiendas, pues me tengo que poner en contacto con este editor y reclamarle los derechos por esas 2 ediciones que ha publicado, ¿vale? Por otro lado, la autorización para la cesión de terceros. En el caso de que nuestra editorial o nuestro editor no quiera hacer otra edición o al final no quiera publicar esos textos, realmente ellos siguen teniendo la cesión de nuestros derechos, ¿vale? De ese texto, la explotación de ese texto. Por lo tanto, pueden efectivamente darlo o venderlos a terceros. Pero, en primer lugar, lo que tienen que hacer es notificarnos a nosotros que se va a realizar esa cesión y después nosotros hablaremos con la nueva editorial o el nuevo editor que vaya a publicar nuestros textos para pues intentar llegar a una negociación, ¿vale? En el caso de que estos 2 casos no se solucionen de manera positiva, lo ideal es efectivamente contratar a un profesional legal que pueda gestionar de manera correcta este tipo de situaciones. Y bueno, con esto hemos terminado. Mi intención era daros una idea, entrar un poquito más en profundidad. Es un tema realmente muchísimo más amplio, pero por lo menos creo que existen las nociones básicas en el ámbito legal y fiscal de lo que serían las traducciones literarias, ya que efectivamente en España y supongo que en los demás países es un grupo determinado de personas los que se dedican a la traducción literaria al 100%. Hay otro tipo de profesionales del sector lingüístico que hacen este tipo de traducciones de manera esporádica y a lo mejor pues no tienen toda la información. Vuelvo a repetir, he intentado dar unas nociones, he intentado dar una serie de conocimientos. Efectivamente, este tema es muchísimo más amplio y mucho más profundo. Pero creo que con estas nociones y estos conocimientos, pues podéis intentar hacer o gestionar mejor este tipo de proyecto. Vuelvo a repetir, en el caso de que tengáis alguna duda o alguna consulta, podéis escribirme a los contactos que veis o incluso en los comentarios. Os agradecería, pues bueno, que si el comentario es positivo, también me lo dijerais para intentar, pues a lo mejor incluso seguir subiendo vídeos. Muchísimas gracias, espero que os haya servido o haya sido de interés y os haya servido. Un saludo y de nuevo, muchísimas gracias.